En la sesión de ayer pasó de todo. Buscan destituirme y destruirme en lo personal. La filibustera diputada Los Penatos. Los Pilatos, porque Luisana no es. Y terminó quedando todo como si nada hubiera pasado. 138 votos resultaron afirmativos, negativos 95 y hubo 3 abstenciones. Resulta negativo. Sin embargo, cada facción política sacó su propia conclusión. Para algunos hubo una defensa a la impunidad, para otros la causa contra Devido tapó los problemas verdaderamente importantes para la sociedad. La expulsión que no fue. Doble relato. Denunciamos también al gobierno porque ha hecho una maniobra para tapar las consecuencias brutales del ajuste y para tapar sus propios casos de corrupción. Vengo luchando contra la corrupción desde el año 2003. A mí no me pueden decir que esto es oportunismo electoral. Una derrota institucional, porque no se puede llevar puesta la democracia ni el Congreso por una cuestión electoral. Hay una discusión más política en esto. Estamos a 15 días de una elección. La definición de si ganó la impunidad o no la va a definir los argentinos en la votación. Lo lamentable es que no tratamos los problemas reales del pueblo argentino. La ciudad de Buenos Aires, usted es médico, aumentó la mortalidad infantil. San Isidro, aumentó la tuberculosis, el sitio más rico de la provincia de Buenos Aires. Lo de ayer fue una discusión entre políticos. Pensemos que este Congreso en parte es del pasado también, porque la mitad del Congreso se votó antes del 2015. Se eligió un mecanismo que para nosotros, y lo dijo Carla Carrizo, no era ni el mejor desde el punto de vista jurídico, ni el más aceptado, ni el que tenía más probabilidades de tener éxito. Cada diputado que logremos, estamos más cerca de esos 15 que faltan para destituir a Devido y a todos los que haya que sacar. Había dos bandas, una banda defendiendo a Devido y otra banda defendiendo a los grandes supermercados de la Argentina. Era el día para mostrarle a la sociedad que nos abocábamos a dos temas: a tratar de mostrar que había un mensaje moral para excluir a Devido, pero también que estábamos dispuestos a hacer el esfuerzo de que el Estado resolviera problemas que hoy tienen que ver con lo que le pasa todos los días a los argentinos. Pero Devido, el día después, ¿qué crees que pasó con la sociedad hoy cuando amaneció y se encontró con este título? Yo lo único que hay que agradecerle a Devido es que logró hacer interesar a la sociedad en el Congreso. Porque la verdad que pocas veces he visto tanto debate público sobre el tema del Congreso. Sí, sobre lo que pasaba en la Cámara. Lilita vas a dos sesiones seguidas. Ahora varias cosas que decir. Primero, que lo que pasó en el Congreso no debería centrar el foco en el Congreso, sino en la justicia. Digamos, lo que pasó ayer, con más y con menos, yo lo veía ayer a Gil Lavera, discutir estaba bien o no el procedimiento, demuestra que el Poder Judicial lleva años y años en las causas de investigación, cajoneándola con tiempismo judicial, pues son ellos los que ya deberían haber condenado a este impresentable que está sentado en el Congreso. Y lo otro después vino el aprovechamiento político. La verdad, yo he escuchado, bueno, del Frente para la Victoria lo que se te ocurra, pero también, lo debo decir, he escuchado anoche en este canal a Elisa Carrió citar el libro de Hannah Arendt de Eichmann en Israel y comparar a Devido con Eichmann. Digo, a ver si podemos tranquilizar un poco los yo totalmente de acuerdo del aprovechamiento político. Habló de la banalidad del man. Podemos bajar un poco el... Yo la escuché a Carrió en esa nota con Fantino y creo que lo que quiso decir es que Devido era como una especie de burócrata del mal que actuaba sin sentimiento y justificaba todo. Me pareció, te lo digo como integrante de la colectividad, totalmente desafortunado. Igual lo que nunca nadie pudo decir de toda la gente que lo defendió, que lo salvó a Devido, es que era una persona inocente y honesta. Era inconstitucional, nada más. O sea, lo único que era inconstitucional. Una cosita quería decir, aprovechamiento político hubo de todos. De todos, sí. Aprovechamiento político hubo de Carrió, hubo de Frente para la Victoria, hubo de Massa, cuando dijo 12:30, bajamos y nos ponemos para el noticiero. Se preocupó que le filtraron el mensaje. Estaba preocupado por el WhatsApp. Pero en cuanto a lo judicial, que decía Novarecio, en cuanto a lo judicial... Hay una gran parte de la sociedad que le importa un pomo la corrupción y que justifican a Devido y a todos los que hoy están manchados de corrupción. Sí. ¿Qué te suma a nivel electoral? ¿Qué le sumó a Cambiemos y qué le suma a Massa? Sé que hay un montón de gente. Los diputados de la izquierda sacaron una foto con María Luján y con Paolo, su marido, con el cartelito pidiendo justicia por 11 y ayer votaron en contra. Bueno, con respecto a eso te quiero contestar. Aprovechamiento político que se reditúe después en lo concreto, me parece que poco. Nada. Con respecto a la tragedia de 11, que me parece eso es lo importante, ahora viene la parte judicial. Fracasado el tema en la Cámara de Diputados por la presión de los gobernadores, y esto es importante decirlo, ahora viene el juicio oral por la tragedia de 11. Yo quiero recordar que está condenado Jaime, está condenado Schiavi, está condenado Cirigliano,
Y ahora, si el TOF número 4, el Tribunal Oral Federal número 4, más o menos sigue la línea del TOF 2, Debido podría ser condenado a 8 años de prisión, obviamente no efectiva. ¿Valdés? Sí, creo que el gobierno quiere que estemos debatiendo esto para no evaluar el pésimo desempeño que tuvieron estos 18 meses. Me parece que es una agenda que simplemente está hecha para esconder que esta elección de medio término sirve para decir al gobierno que así no vamos bien, que están aumentando todas las principales cosas de máxima necesidad. Por ejemplo, 123% de aumento en los medicamentos. La gente tiene que elegir qué tratamiento médico puede hacer porque no le alcanza la plata. Entonces creo que eso es lo que tenemos que focalizar. La cuestión institucional ya está digamos, en el cauce que tiene que estar, que es la justicia, pero me parece que el gobierno está buscando que esta elección de medio término no se evalúe el pésimo desempeño como ha aumentado. Juan, te hago una pregunta sola. Tenés razón en la enumeración de los medicamentos. Yo estoy totalmente de acuerdo no es con importante vos. Y estamos en momento electoral y ustedes parecen un spot que repiten en todos los programas lo mismo. Una pregunta simple. No me una pregunta digas simple. eso. Tu opinión sobre Julio Devido. ¿Honesto, deshonesto? Lo tiene que evaluar la justicia. No, pero lo tiene que evaluar la justicia. ¿Cómo lo va a evaluar la que, justicia? Pero ¿cómo? Yo soy un candidato a legislador porteño. La justicia es lenta. Que Por ahí no lo vemos nosotros. La justicia es lenta. La honestidad o la deshonestidad la evalúa la justicia. Y ayer la Cámara de Diputados dio su consideración con los números que había. Y me parece que lo que hay es un aprovechamiento de esta situación para que no estemos hablando de lo que la gente está pasando en la calle. Juan, igual, ¿cuántos años tenés? 29. 29, son muy joven. En ustedes está el recambio generacional que va a tener la política tarde o temprano. Ustedes como tienen la obligación de desterrar esta corrupción espantosa que tenemos desde hace tantísimos años. Yo creo que hay que tener tolerancia cero a la corrupción. Si ustedes no van a estar el recambio, no tolerancia cero a la corrupción. Por eso, ¿qué te dijeron hace unos meses atrás el año pasado con respecto a eso? Cuando vos dijiste, de todos los partidos, porque lo asumo, que vos dijiste tolerancia cero a la corrupción hace 3 años atrás. ¿Qué te dijeron en tu partido? En mi partido, yo creo que yo siempre dije lo mismo. A mí nunca me dijeron nada. Siempre no, pero me no te dijeron respondieron, que por decía. ejemplo, cuando tiraron los bolsos López, que es una evidencia extraordinaria. Está preso vos fuiste López al partido y y está bien preguntaste, que lo juzguen. te pregunto, fuiste al partido y preguntaste, muchachos, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tuvo ese dinero? Pero lo está evaluando la justicia. Me parece que lo está evaluando la justicia y en cada caso puntual. Y eso es el pasado. Hoy estamos hablando de lo que le está pasando a la gente hoy en el año 2017. Pero para un poquitito, ¿cómo el pasado? Lo que pasó es el pasado. Con la corrupción lo que tenés estamos en una elección de medio término, Gustavo. Presente... No podemos tapar con lo puede ser el escudo para que no hablemos de lo que le está pasando a la gente. Acá en la esquina les dije. El bar que está acá en la esquina de este canal está cerrado. Yo te no podemos usar un escudo para no hablar de lo que le importa a la gente que hace 8 cuadras de el bar de la esquina esté cerrado. No puede comprar leche de litro y tiene que comprar medio litro. ¿Qué es tu preocupación en este momento? No, la gente se preocupa por eso, no yo. Te preocupa el bar de la esquina. No solo el bar de la esquina, me acuerdo los 700 bares que cerraron en toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes quién lo dice? Luis Barrio Nuevo, no lo digo yo. Lo dice Luis Barrio Nuevo, que cerraron 700 bares y restaurantes en la ciudad. Vos no tenías horrible que pase esto. Por la corrupción. Pero estoy preocupadísimo por la corrupción. 3 o 6 años atrás. Estoy preocupadísimo por la corrupción y por eso me parece que tiene que ser la justicia la que tiene que apresurarse a resolver este tema. No, para nada. ¿A qué sector perteneces? Yo estoy en el peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. ¿Fuiste a tus jefes políticos? A Recalde yo no me tengo dijiste jefes, que tengo estaba compañeros, en no tengo tu jefes lista. políticos. ¿Recalde estaba en tu lista? Sí, participo en la lista. ¿Por qué no le preguntás al señor Recalde qué pasó? Yo puedo decir que Mariano Recalde hizo una gestión muy honesta en Aerolíneas Argentinas y que todos los dueños de la empresa. Pero no importa, tenemos que hablar de lo que pasa hoy a la gente. Chicos, como dice don Julio Bárbaro, la corrupción no tiene partido político ni ideología, es simplemente choreo, es robo. Yo creo que lo debido era el puntapié inicial para comenzar a andar otra Argentina. En este momento le tocará, yo creo que tarde o temprano lo debido se va a saber, es muy obvio, son más de 150 causas, pero finalmente quiero que después siga todo esto, no solamente debido, que se depure finalmente la política. Hay gente muy honesta y hay gente de todos los partidos que ha hecho las cosas muy mal. Porque si yo como joven me tengo que involucrar, o me tengo que relacionar, o tengo que defender a un tipo que ayer vi esa mansión que tiene, a mí no me representa ese tipo. Por eso yo le preguntaba a él, en ellos que tienen 29, 30, 30 y pico de años, ustedes que van a ser los que nos van a gobernar en un futuro muy cercano, ustedes tienen que decir, hasta acá llegamos, yo con esto no. Yo con la corrupción no trato. No, una prueba para ver si yo puedo dar cuenta de cómo vivo y cómo quiero que el país siga adelante. Y creo que tenemos que discutir el financiamiento de la política en serio. Me parece que tenemos que discutir el financiamiento de la política de todos y que tenemos que discutir con madurez este tema. Por eso me parece que tiene que juzgarlo el ámbito que corresponde, que es la justicia. Y que tenemos que hablar
hablarle a la gente de lo que hoy le está pasando. Juan, Pero pero yo yo creo que hoy está pasando. Juan, yo te hablo a vos. Que tiene que depurar en la justicia si es inocente o es culpable. Pero hoy estamos hablando del 2017. Vos cada vez que te preguntan algo, salís con y aumentaron los medicamentos. A lo mismo hiciste con Venezuela. Ahí tenés la casa de Julio Devido, del diputado de la Nación, de tu mismo bloque político. ¿Cuál es tu opinión de esa casa, de un dirigente que siempre fue funcionario público, no era empresario ni nada? ¿Cómo hizo para comprarse esa casa? Que no corresponde. Explícamelo. Yo no sé cómo hizo, no corresponde que yo te lo diga, tiene que explicárselo a un juez. Pero vos formás parte de ese mismo partido. No a mí, ni a vos. Tiene que explicar a un juez y tiene que ser un juez. Sobre ese dirigente. Igual no le vamos a hacer cargo, no le vamos a hacer cargo de la mansión de... Pero a ver, no fui funcionario. Cada vez que le pregunto, yo no fui funcionario del gobierno, yo no fui funcionario, tengo 29 años, yo estoy trabajando hoy para que los ciudadanos tengamos un lugar donde expresarnos, que es las urnas. Por favor. Pero yo no soy funcionario del gobierno, entonces me parece que yo no fui funcionario del gobierno de Cristina, estoy hablando de lo que le pasa a la gente hoy. Con todo respeto, Juan. Me parece que nadie te quiere hacer cargo a vos de esa mansión. Lo que me parece, y yo coincido con Santiago, es cómo cuesta castigar la corrupción. Decir, bueno, muchachos, esto es nefasto. Este tipo se afanó miles de millones de pesos, le hizo daño al pueblo argentino. Corramos a esta gente que le hizo tanto daño al pueblo y al kirchnerismo y sigamos discutiendo los medicamentos, por qué está tan mal la economía. Jonathan, pero primero, yo creo que sumarían un montón. Pero Jonathan, ¿no te parece que en un Estado de Derecho corresponde corresponde que la justicia sea la que actúe? Pero a ver si la justicia tiene ideología. Me parece que en lugar de usarlo para la campaña, tendríamos que exigir a los tribunales que actúen. Pero por eso, me parece que hay que hablarlo en los ámbitos que corresponden. ¿Sabes que encuentro una cosa muy parecida a lo de Venezuela? Y lo digo con respeto por Juan, que es el fanatismo. No, pero pará, déjame terminar una idea. Tu convicción por el Frente para la Victoria, por la Unidad Ciudadana, por el perdón, que como si el Frente para la Victoria fuera mala palabra. No es mala palabra, pero yo soy candidato por esta lista. Tu convicción por la Unidad Ciudadana no te está pidiendo tanto. Porque, digamos, vos sabés, como sé yo, que Devido es un corrupto. Vos lo sabés. Pero vos crees que es una traición. Déjame terminar una frase. Vos sabés, porque yo sé, porque sos una persona de buena leche, que sabés que es un corrupto, que es un impresentable, que es una vergüenza, y si vos no lo podés decir porque crees que hay una convicción mayor, que es un liderazgo al que no podés discutir, te emparentás con Devido. Entonces, termino con esto, y no te pongas, tiene razón Carolina, no te pongas binario. Te juro que podemos hacer dos cosas a la vez. Podemos hablar de la corrupción de Devido y podemos hablar del aumento de los medicamentos. Me puse binario, lo único que te pido es lo de la nafta, te dije que me parecía que lo de Venezuela era crisis. ¿Podés poner las manos en el fuego por Devido? Yo creo que hay que poner las manos en el fuego por uno y que la justicia tiene que determinar dónde está cada uno. Está bueno. Pero la ¿Qué nos pasa, Santi? La sensación que yo tengo, estamos jugando al fútbol con las reglas del básquet. El juicio que tenemos sobre el arquitecto Julio Devido es un juicio moral. Eso es lo que pasó ayer en el Congreso. Todas las alocuciones hacían hincapié en conductas que a los ciudadanos comunes, las normas modales dependen de nuestra conciencia, nos parecen improcedentes. Pero el sistema político no se maneja con normas morales. Esto, por más que le caiga mal a alguien, se maneja con códigos, se maneja con leyes. Entonces, esos dos campos a veces interactúan. A veces la política va de la mano de la moral y bienvenido sea. Cuando no ocurren, hay casos como este. Este caso, abajo de lo que vos llamás que es la pantalla, tiene 52 muertos, tiene más de 700 heridos, tiene un responsable de todo eso porque todos los que dependían de él están o presos o procesados. Entonces no estamos hablando de una pantalla con Flor, sí. Sí, no, yo primero nosotros votamos la expulsión, la inhabilidad moral, le dimos los votos a Cambiemos, al oficialismo, y la verdad que estamos, creo que hoy a la noche, mañana sale la revista Noticias, que en la nota de Rodi Recal están averiguando que Silvia Los Penato ayer contaba el hackeo de un mail privado de Massa y... Pero eso es muy chiquito, Flor. No, no es muy chiquito, no es menor, porque nosotros dimos los votos, hicimos lo que teníamos que hacer y parece que hay que pegarle, es gratis pegar, y no. Y la verdad que esa señorita tiene una inquilina que es de apellido Madjalani. Entonces, ¿qué hay? Espionaje también, digo... No es menor lo que pasó, porque nosotros estábamos sentados como nos pidieron ellos porque creíamos que Devido tenía que estar afuera. ¿Pero qué comprobó ese mensaje? Nada. No importa, pero no pueden, digamos, si ellos están pidiendo institucionalidad
y nosotros estábamos dándole los votos, que de hecho nosotros levantamos la mano para que debido se tengan inhabilidad moral, desafuero, lo que quieran. Lo único que pedimos es que también se trate a ver si podíamos hacer una rebaja de tarifas y la cuestión de bajemos los precios de no era menor, no era lo que yo llamo aprovechamiento político. Perdón, pará, déjame decir algo. No, espera, pero déjame terminar de hablar un cachito hablar, porque yo no hablé nada y yo escuché todo. Dale. Entonces, lo que yo digo es, si las reglas son el respeto y la institucionalidad, es el respeto y institucionalidad con el oficialismo y con la oposición. No es yo institución, cambiemos, soy respeto e institucionalidad y le tiro bosta al de enfrente porque ese me está dando los votos que necesito, pero por la duda puede ser mi competidor. Entonces no es menor. Porque si no te estás convirtiendo en caníbal, estás convirtiéndote en lo que decís combatir. Pero eso Flor, es lo que Flor, voy. escúchame. Eso es lo que voy. Si somos respetuosos, somos respetuosos. Nosotros nos sentamos y le dimos los votos. Y después te tiraron un balde de votos para dejar todo. Pero no es que le dieron votos. Ustedes estaban en contra de lo mismo. No, nosotros votamos para que los expulsen y rehabiliten todo lo que dijimos. Lo único que pedimos es que también... es estar a favor o en contra de una causa. Por supuesto, que era la del oficialismo también. Nos sentamos con ellos a acompañar porque coincidíamos que esta persona tiene que estar fuera y tiene que estar preso hace rato esta persona. Ahora, lo que digo es, por eso lo que quiero decir es que nosotros acompañamos ese pedido porque estábamos convencidos de esto. Ahora sí, lo que si no digo parece que es, prestaron. pedimos también que podíamos haberlo tratado porque como no llamaron a ordinaria hacer una sesión especial, que tratemos tarifas y bajemos los precios, que era la canasta de los alimentos de canasta básica, que no era menor y que podía hacerse. Lo que hace Cambiemos es imposibilitar otros debates, tirarte, y discúlpenme la elocuencia, pero es para que la gente entienda, tirarte un balde de bosta para anularte, tipo te hackeé el mail y mirá lo que decís, y que hablemos del mail, ¿entendés? Y no decir, si yo me senté y vos pediste la sesión especial para echar a este corrupto, te la votamos porque está bien, teníamos otra opción, pero te la votamos. Ahora, ¿por qué tenés que ensuciar? Porque nos podemos convertir en tu competencia electoral. Entonces el gobierno está haciendo lo que dice combatir. A eso es lo que voy. Sí, por favor. Mira, la corrupción de debido no es solamente 11, como decía nuestra periodista, sino el polaquito pasó hace una semana y todos se preguntaban acá, yo lo veía en mi casa, ¿qué hace la política que hizo el Estado por el polaquito? Los invito a cualquiera de los periodistas a ir a los barrios que yo tengo que recorrer por mi función, donde quedaron todos los CEPLA y todos los centros de recuperación para chicos con problemas de adicciones a medio terminar y que hoy están judicializados por corrupción dependientes del Ministerio de Planificación de Julio Devido. Y la corrupción no es solamente esa mansión que nadie puede explicar, pues si trabajaste toda la vida en la función pública no la podés tener. Entonces la corrupción son los muertos de 11, la corrupción son los pibes que hoy como el polaquito no tienen dónde ir porque no hay CEPLA. Vas al de Paraná, en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, la obra se terminó un 40% y no rindieron el dinero y no se sabe dónde fue esa plata. Esa plata es la que se llevaron. Esa plata es la que hace que un tipo como Julio Devido tenga una casa como, no sé, como si fuese Bill Gates. A ver, sí, por favor. Y hay un tema que vos decías, el tema de la justicia, y que es importante, y Novarecio también lo mencionaba. La Asociación por los Derechos Civiles emitió un informe donde ellos cuentan que en los últimos 20 años hubo solo 7 condenas firmes de dirigentes importantes por corrupción. Entonces tenemos una justicia que no está funcionando. Por los temas de corrupción no hay condenas firmes y entonces esto hace que un poder del Estado, que es el Congreso de la Nación, trate de tener una iniciativa porque la justicia no está condenando a los corruptos. Quiero compartir con ustedes que yo en este momento siento tristeza y algo de impotencia. Porque seguimos con esto de que el que defiende sus ideas y está convencido de algo es un fanático. Cuando yo siento, es un sentimiento, no es una verdad, que ocurre lo mismo del otro lado con el antiquillerismo. Que hay un enseguecimiento tal contra el kirchnerismo que para mí serían fanáticos, pero no lo postulo así. Recién cuando Valdés planteaba la realidad de lo que está sucediendo, yo estuve en San Miguel hoy, y todo el mundo se me acercaba a contar una problemática diferente, pero es real, existe, son de carne y hueso, son familias, son gente que realmente vive, no es un numerito. Hay una realidad afuera que mata. Cuando él plantea lo que está ocurriendo, que es grave, Levinas por debajo dice, de manual. Yo creo, no lo meto a nadie, que es de manual que se hable de Devido en todo el país. Digo, es de Durán Barba, que metan a Devido, es de Durán Barba, estrategias para correr los temas y que se hable de eso y no se hable de la realidad. Entonces, este estancamiento me da tristeza. Que no salgamos los que creemos que no se hable, no logramos penetrar con lo que está pasando afuera. Falta de laburos, fábricas que cierran, comercios que cierran. Y contra la otra estancamiento, que es real también, que es la corrupción que yo también quiero ser resuelva. ¿Vos cómo hubiera votado ayer? Para que Devido sea investigado. Como sea, tiene que ser investigado. No sé si con fueros o sin fueros. También hay que entender lo que es la... No se votaba eso. No se votaba. Estoy diciendo intencionalmente, estoy respondiendo intencionalmente, que sea investigado. Con o sin fueros. Pero eso que sea investigado no se vota. sepa la verdad. Que sea investigado. Yo hubiese respondido... No, pero hay un error.
que sea investigado, se investiga cuando hay una sospecha de delito sobre la obligación. La pregunta es, mi postura es respetar mi espacio político. Sí. A mí lo que me hubiese gustado es que la justicia ordene que no eso... pasó. A mí me hubiera gustado que la Madre Teresa... Yo estoy con la postura que planteó el otro día Ramal de la izquierda. ¿Hubieras expulsado Debido? Ayer no hubiese votado por ¿Y qué sentís cuando ves esa casa que tiene Debido? No sé, Alfie. Yo te pregunto, ¿para vos te parece honesto, Macri? ¿Pero qué ¿Te parece un tipo honesto? ¿Cómo hacen ustedes las preguntas así? Pero a ver, poner las manos en el fuego por Macri, ¿crees que es un tipo honesto? Estamos hablando de Julio Debido y vos no podés decir qué sentís cuando ves la casa de Julio Debido siendo funcionario toda la vida. Siento que nos debe una respuesta a todos los argentinos. Pero la gente de San Miguel le da una explicación. Perdóname, Peter. Respondeme eso, Alfie. ¿A vos te parece un tipo honesto y poner la mano en el fuego por Macri? No, yo lo que digo es Macri. ¿Te parece un tipo honesto, sí o no? Yo lo que digo es Macri tuvo una actividad empresaria que podrá justificar de ese lado la plata que tiene. Debido fue funcionario toda la vida. ¿Te parece un tipo honesto, Macri, sí o no? ¿Te parece un tipo honesto, transparente, que no es corrupto? Jamás puede justificar la plata de Debido. Sos igual a lo que criticás. Sos igual a lo que criticás, punto. Pero, Franca, pero a ver, ¿qué corrupción estás hablando? Estamos hablando de Debido, no puede alguien que responda si es honesto, Macri, que levante la mano. Sí, te podemos contestar todos. Yo no pongo las manos. A ver, sí. Parece que las sociedades y las democracias como la nuestra avanzan como pueden, generalmente a los golpes, con avance, retroceso, contradicciones. Esta democracia incompleta, maltrecha y que le pedimos más y no tiene más, nace de 1000 muertos en la guerra de Malvinas, que nadie esperaba, un imponderable que los militares pusieron por el camino y aceleraron un proceso. Digo, las cosas pasan como pasan. Ayer, en el medio de la campaña electoral, de las bajezas, del tema de los egoísmos y de las ventajitas, surgió por primera vez, fuimos todos a buscar la Constitución, a ver cómo era el tema de la inhabilidad moral, algo que nunca el Congreso había planteado. El honorable Congreso. El honorable Congreso, es decir, bueno, sí, después, bueno, digo, quiero decir, este nuevo Congreso de la post-dictadura tiene una respuesta política para dar mientras la justicia atronadoramente con su silencio no hace lo que tiene que hacer. Ahora, los poderes dialogan entre sí, eso es lo único que quiero decir. Vos te pensás que los jueces no estaban todos mirando ayer qué pasaba en el Congreso. Y lo que pasó es importante, no importa cómo haya sido el resultado. Todas estas caras que tenemos detrás que nos están enmarcando y rodeando, ayer dijeron, Debido es de los nuestros, somos corporativos. Muchos de ellos, la verdad, no tienen nada que ver con la corrupción. Muchos de ellos no tienen nada que ver con la corrupción y todos saben quién es Debido. Exactamente, eso es lo que quiero decir. Para que vamos al próximo informe porque la campaña se puso caliente, todos contra todos, chicanas y lo que falta todavía. Mirá. Da la sensación de que todos los dirigentes políticos viven en un mundo paralelo porque cada uno tiene una visión diferente de país. Tiene que haber sanción a los infames traidores a la patria. Uno se tiraba a Bianca, el otro se tiraba a los bolsos de López. Son los dos la misma porquería. Cada vez hay más chicos en los comedores, cada vez tenemos más gente sin trabajo. Pero nadie deja de armarse porque la mejor forma de defender las ideas parece que es la agresión. La guerra de los mundos. Se desangra la campaña. En nombre de una inmensa mayoría del pueblo de la nación, tiene que haber sanción. Se roban en nombre del pueblo de la nación la esperanza, el futuro, el desarrollo y la dignidad de las personas. El gobierno la quiere plantear como a ver quién le tira basura a quién. Y la verdad, son los dos la misma porquería. Defendamos nuestras banderas, defendamos la rebaja de la tarifa de luz, defendamos la rebaja de la tarifa de gas. Dio la industria lechera, 4000 y pico de tambos que cerraron en su gestión y ella va a mostrarse un tambo raro. Realmente raro de un nivel de caradurez, una cosa de loco. Martín Lustó sigue sin piedad para tratar al gobierno del que formó parte hace unos meses nada más. ¿Estarán arrepentidos de haberlo dejado ir? ¡Vuelve aquí! Hay que hacer menos publicidad de lo que se hace, nos olvidamos, pero cuando se anunció la policía, se ploteó un helicóptero para mostrar que había un helicóptero que no había. Pero las guerras no son para siempre. Todo tiene un final. Acá me dicen que no solo no terminó, sino que ni siquiera pasaron las primarias. Bueno, avísenle a Cristina entonces que mantiene un tono muy suavecito en la campaña para lo que nos tiene acostumbrados. Estamos viviendo un momento muy difícil. Con alguien que ha tomado un rumbo económico y social que no está dando resultados. Bueno, las cosas que hay que escuchar, por favor. ¿De qué te reís, Perín?
Yo no lo tomes a mal, ¿no? Sino que hubo un cambio de personalidad y de estrategia, ¿no? ¿De quién? ¿De Lustó? No, de la expresidente, pero fundamentalmente lo que Lustó más todavía no sacó los perfumes de la bolsita del free shop. Sí, también. Porque se fue con los Cambiemos allá, llegó hace cuánto, 15 días. Tiene una explicación eso. Yo me sonrío porque la verdad es un momento, lo decíamos con Luis, es un momento triste para nuestro país. Sinceramente yo lo siento así. Porque me parece que nos falta entidad estadística, me gustaría tener otra calidad de líderes, digo como ciudadana esto, ¿no? Pero la verdad que todos cambiaron, todos mutaron de acuerdo a cómo iban las encuestas. Si vos tomabas encuestas en el mes de marzo, la expresidente Cristina Fernández estaba en 20 puntos. Esta oposición que se creó, esta antinomia, generó un crecimiento de ella y sabemos cómo está repartida más o menos la pizza. Pero a mí lo que me preocupa es qué va a salir de esto. ¿Qué va a salir, no parece? Claro, ¿viste? No tengo la menor idea. Digo, pero yo quiero, le voy a dar, con perdón la derecha, a Diego en esto, que es una pena que el gobierno haya comprado el negocio La Grieta. Vamos, es verdad que yo veo a la Presidenta con el mayor de los respetos por algunos pastores, parece casi un grupo de autoayuda la nueva posición de la Presidenta. Falta que toque las manos para una sanación. Pero digo, a mí me preocupa muchísimo más que ayer el Presidente casi en cadena dijo, ojo, ahora vamos a ver quién está. Los que están conmigo están en mi contra. Bajemos un poco el tono. Insisto con lo de Carrillo. Hay de vuelta como una cuestión de fanatismo. ¿Es desesperación eso? Esto comparto, ¿Es desesperación? Obviamente. Sí. Digamos, se compró el negocio de La Grieta porque en La Grieta vos generás miedo, asustas. Es una enorme pena. Creo que a los que creímos que con el cambio de gobierno dentro del sistema iba a haber un cambio de cultura, se hacen todo mucho más. Pero perdón, hago una consulta. ¿Ustedes creen que la gente define a través de los spots o que Cristina se haga la buena cuando dejó 30% de pobre, 9,5? No, define si puede comer y llegar a fin de mes. Perdón, cuando Macri grita 40 veces se puede, todo ese tipo de cosas. ¿Alguien cree? Porque en definitiva ese congreso lamentable que tuvimos ayer lo armamos nosotros. Y la gente sabe. Digo, cuando vos vas a San Miguel y caminas y la gente te dice cosas, también te dirá, hace un año y medio se fueron y nos dejaron con Scioli y Cristina tapados hasta acá. ¿Sabes que caminé y no pasó eso? Caminarán algunos. ¿Sabes que nadie me dijo, metan preso debido? ¿Sabes que nadie me dijo eso? No, ¿Sabes que me dicen? Me estoy cagando de hambre. Sí, seguro. Eso me dicen todos. Pero ¿sabés que vuelva Cristina. Pero ¿sabés que te dirán, Diego? Perdón. Venía a caminar conmigo, pero por supuesto que hay mucho hambre. Pero ustedes no son ajenos al hambre. Dejaron el 29,7% de hambre ustedes, Pablo, por corrupción. Y ellos tienen una gran responsabilidad en cambiarlo. Y hoy cuando Peter dice, están los cimientos de no sé qué y el 40%, hoy Peter, con todo cariño, ustedes tendrían que estar laburando para que esté el 60% y no relatando que se quedó el 40% porque los otros lo afanaron. Pero ustedes no pueden hablar de hambre, porque dejaron un desastre. Diego, háganse cargo de verdad. Cuando se habla de la herencia, porque si no se habla de alguna manera como muy superflua. Cuando se habla de la herencia, hay gente con cuando hambre. se habla que hay edificios donde los pibes deberían recuperarse las adicciones y no se pueden terminar por corrupción, no es que nosotros estamos contando una herencia que no existe. Es una herencia que duele. Entonces, cuando Aliva va y los 40 ladrones, hay que cambiarla. que nos decían que en este país había menos pobres que en Alemania, hoy nos dicen que les duele la pobreza en el conurbano, hay que ser caraduras. Tienen un cinismo para hacer política que la verdad es que da vergüenza. Se robaron todo. Me perdí la parte, estás hablando de tu partido. La verdad es que da lástima. Cuando hablamos de pobreza y cuando hablamos de sueldo y cuando hablamos de desocupados, Santa Cruz también es parte de la Argentina y los maestros de Santa Cruz no corren desde Santi, cuándo. 6 meses, no empezaron las clases. ¿Sabés qué logró Santa Cruz? No empezar las clases. Nos olvidamos, sí. Me parece que hay mucha gente que ha hecho las cosas mal. Yo creo que, como decía hoy, ¿no? Basta de depender de los mesías. Este gobierno va a pasar también, va a venir otro, va a venir otro. Pensemos en el país. Pensemos en el país. Basta de fanatismo, me está animando la cabeza. Mira, hay un problema con respecto a lo que decía Carolina que es interesante. La Cristina buenada, la Cristina silenciosa. Yo creo que es al revés. Tenemos que analizar por qué se están dando los comportamientos de esta manera, de un Macri más gritón, de un Macri más nervioso, o de un Massa mucho más nervioso, una Cristina más callada. ¿Por qué? Es al revés. Se llama teorema de Baglini. Cuanto más cerca estás del poder, más conservador te pones. Cuanto más cerca estás de ganar, te pones más prudente, te pones más tranquilo, bajás el perfil, tratás de estar silencioso. Obviamente que es una estrategia, no quiere decir que esta sea la Cristina verdadera. Cuanto más, no, estrategia. A ver, ¿quién debería gobernar? Un viejo lobo de mar, como usted. ¿Quién pero en el 2019? Porque yo siento que las opciones siempre son, tenés que elegir como siempre lo menos usted peor. Abre muchos caminos y, a ver...
el mito de que alguien va a salvar es ineludible. No estoy diciendo que lo justifico. Es la historia misma de la política. Creo que eso hay que menguarlo. Hay que hacer, yo diría, otro mito colectivo de que no el equipo es mejor en 50 años, que la verdad que no se ponen de acuerdo. Mucho Gregoré para decir Gregorio. Le preguntó algo fácil. ¿Quién es la persona que nos puede sacar adelante que no sea ni kirchnerista ni macrista? Cristina. No, algo así. De todo lo que hay, ¿qué podría ser? Algo que no existe. Yo creo que lo que deberían hacer las referencias es sentarse todos juntos. Todos. Ya que no hay partidos políticos, quiere que le dé los nombres el presidente de la nación, que debería tener un liderazgo justamente para buscar los consensos, que no lo quiere. Massa, Randazzo, en fin, la izquierda, la derecha. Un comportamiento altruista, sí. Esto es lo que tenemos. No pensemos en un milagro, esto es lo que tenemos. Santiago, si me trasladas esa pregunta, yo creo realmente que imaginar el 2019 es casi como imaginar en el 2050. Porque al paso que vamos, estamos peleando unas elecciones legislativas que generalmente debieran ser de escuchar ideas, propuestas de leyes que modifiquen y mejoren nuestras vidas. Y ni siquiera una legislativa, estamos en unas pasos. En unas pasos, peor. ¿Por qué le ponemos presión a esto? Meses y meses de discusión. Lo que faltan son proyectos, lo que faltan son ideas, son cosas que apunten a mejorar la vida. Una vida que los argentinos tienen muy mal hace varias décadas. Sí, por favor, Flor. Bueno, yo que estamos hablando de proyecto, otra vez paso la propuesta. Yo soy candidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires por un país. Con Tombolini. Lidera Matías Tombolini y nosotros queremos, bueno, llevar adelante lo que es nacional, bajemos los precios y ley de góndolas. Y en la ciudad queremos llevar la justicia, o sea, la fiscal y los jueces a los barrios para que trabajen con las policías. Que se autocontrolen. Les tocó una difícil a ustedes, Flor. Nosotros estamos ahí explicando, hablando con la gente, muy humildes, muy tranquilos y contentos, pues todo lo que hagamos va a sumar, pero bueno, son propuestas concretas. El fiscal y el juez en tu barrio, porteño, si tenés a la primer candidata del partido de gobierno que te hace campaña en Rosario y te querés volverte localista, acá estamos para representarte. No, sí. a mí me llama la atención algo, simplemente. Y yo cuando escuchaba a Valdés antes hablar, yo recuerdo la época de Alfonsín, cuando sacó la ley de obediencia de vida, el tema de punto final, y la Juventud Radical en esa época le organizó una marcha contra la decisión del presidente Alfonsín, porque la juventud es rebelde y lucha por causas idílicas. Un médico allí a la izquierda, por favor. La pasión, que ya no pueden ni siquiera cuestionar la corrupción. Es algo que me llama mucho la atención. En la época de la vuelta a la democracia, la Juventud Radical era capaz de oponerse a Alfonsín porque decía estar retrocediendo un paso en el tema de derechos humanos y salía a la calle a marchar contra una decisión del líder de su partido político. Y hoy día la juventud ha perdido eso. Pero demonizar a la juventud me parece, me parece que no. Generalizar la juventud así. Yo doy cuenta de cómo hago política, yo doy cuenta de por qué me involucro. Yo me involucro porque yo soy un profesional, soy licenciado en letras, participo en los lugares con las comunidades, con los clubes de barrio, con las sociedades que están hoy siendo atacadas como las pequeñas y medianas empresas. Yo, hablando de propuestas, porque me parece que la chicana es secundaria. Hablando de propuestas, creo que hay que declarar una emergencia tarifaria, hay que frenar los aumentos de la luz y del gas, hay que declarar una emergencia sanitaria porque hay una cuestión de los medicamentos que es muy grave. Y me parece, digamos, tomando lo que decía Peter, me sorprende que, hablando de pesada herencia, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, que ellos gobiernan hace 10 años, hay 4.500 personas que duermen en la calle todos los días. Hay 23% de aumento del año pasado a 23% reconocido por el propio gobierno de la ciudad. Y a su vez, 3 de cada 10 chicas menores a 29 años no consiguen trabajo. Y 23% de los jóvenes en su conjunto no consiguen trabajo. Vos sos secretario de Juventud también. Me parece que hay problemas estructurales que tenemos que resolverlos, pero tenemos que ocuparnos hoy de las urgencias. Gracias. Hay urgencias. Ya seguimos, nos metemos con el tema de las ficciones. Alfie, te quedas un rato más, ¿eh? Levantamiento y polémica. Actores sin trabajo y con bronca. Gran parte de la comunidad actoral reaccionó responsabilizando al gobierno de Macri por la situación laboral crítica que se vive en el medio. Detrás de este reclamo, ¿hay un castigo ideológico a Cambiemos? Es un momento de crisis terminal para los actores de la televisión en la Argentina en este momento. En épocas de crisis siempre se compran latas. Y yo creo que se está politizando demasiado. Hubo épocas mejores y peores, pero siempre hubo
¿1 o 2 tiras por canal? El Inca, junto con Canal 7, en el gobierno anterior, producían miniseries. Yo hice 2 de esas miniseries que aseguraban al actor generalmente 3 meses de trabajo. Durante mucho tiempo se producían ficciones para la gilada, para desviar guita. Se usó las ficciones como lavado de guita. Para nosotros, más allá de la decepción del aire, digo, nuestra fuente de trabajo sigue estando de la misma manera que el primer día. Están abriendo la importación de artistas. La lata, vos no empleás a ningún argentino. El poder de extranjerización que está sufriendo la Argentina en general, a los actores nos cayó con la ficción. Mi hija decía, una novela mínimo 3 meses para que la gente se acostumbre a sentarse. Y hoy 3 meses, pensar una cosa. 3 meses que gracias y dura. El Estado tiene que proteger la fuente del trabajo. A todos nos tiene que cuidar. A los jubilados, a los trabajadores, a los actores. Yo creo que hay que proteger a la industria nacional. Hasta hace 2 años, ¿nunca se levantó una ficción bajo ningún contexto? Muchísimas. Ah, ¿y dónde estaban? Argentores, actores. Me parece que es estrictamente ideológico. En el año 2013-2014, Mosquita Muerta me hizo una nota por el suceso de Avenida Brasil. En ese momento había miles, programaciones prácticamente enteras de ficción extranjera. Y me preguntó si nosotros estábamos preocupados. En ese momento Avenida Brasil hacía 25 puntos a las 5 de la tarde y a la noche yo estaba todavía en Infama. Y me dice si estaba preocupado y yo le dije, los que tienen que estar preocupados son los actores. Obviamente que avanza la ficción extranjera por un montón de cuestiones. Sí. Las empresas, los canales de televisión son empresas privadas, buscan el rédito económico. Cuando la cosa no funciona y no es viable comercialmente, levantan un programa, una ficción o cualquier otro programa. Señor. Yo creo que, digamos... Digo esto porque politizar absolutamente todo es complicado. De todas formas, miraría un poco como industria nacional si el Estado no debería poner cupos o no debería poner... Discusión que viene desde hace 15 años. Mucho tiempo. Pero acá pasamos a todo o a la nada. Después subsidiamos y hacemos los convenios con las universidades privadas que no controlamos y no producimos nada. Ahora, me cuesta creer que no se pueda hacer una suerte de protección de la industria nacional, que es una industria cultural, sin ser chauvinista o sin afanar guita. Claro. Pero alguna mirada hay que hacer. Sí, pero aparte coincido, siempre la telenovela, la programación de la Argentina fue reconocida en el mundo, comprada, claro. Comprada en el mundo entero. Ahora, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Claro. Es muy amplia la discusión y muy profunda. Y es cierto lo que decía una actriz por ahí, que antes se producía más ficción, había más ficción. Antes había más ficción y había menos controles también. Es decir, nosotros muchas veces hablamos de cómo se subsidiaba desde el Ministerio de Planificación de Julio De Vido la producción de ficción en vez de hacer agua potable, cloacas, etcétera. Hablamos muchas veces de la telenovela de Andrea del Boca, pero eso también se aplicó a muchas otras ficciones. Es cierto, como decía Luis, tendría que haber una cuota de pantalla, por ejemplo, de ficción, así como hay de producción independiente, de producción local. Me parece que cuando los canales de televisión empiezan a estar en manos extranjeras, como por ejemplo el caso de Telefe, está en manos de Viacom, una empresa de Estados Unidos, antes estaba en manos de Telefónica, que era de España, habría que tener algún tipo de protección para que haya producción nacional. Pero lo que sí hay que decir es que Argentina tiene una industria que es muy importante en términos de generación de contenidos y que el hecho de que se haya levantado una ficción no pone en crisis a esa industria. Pero perdón, Santi, Marina hizo una síntesis fantástica, porque si no ponemos toda ideología. Yo no vi muchos actores preocupados cuando había un choreo infernal con esas novelas de Andrea del Boca, donde se cobraba un dinero que no se justificaba. Cuando se hacían esas ficciones raras en Canal 7 o cuando, como dijo Real, había ficciones que eran como para lavar dinero o películas. El tema de Telefe, la ficción que se ha levantado y cuyos actores siguen cobrando sus contratos, ahora pasa a otra plataforma porque se ve vía internet, no sé cómo es el asunto, se mantienen los contratos, también tiene que ver con un resultado. Nosotros vivimos de dos cosas, de la publicidad y del rating. Y el rating fue un desastre. Bien, pero una cosa no quita la otra. El choreo de Andrea del Boca lo vimos todos. El choreo de De Vido, el choreo de Hugo De Vido, el hermano. Eso está claro. Yo voy más por la línea de Novarecio, porque siempre nos vamos de un extremo al otro. Bueno, antes se choreaba, ahora que el Estado desaparezca absolutamente. Obviamente que la libertad de mercado permite que si un programa hace 4 puntos en un canal que está acostumbrado a medir 12, se puede levantar. Es correcto, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Ahora, al mismo tiempo vos tenés crisis en las ficciones nacionales por un montón de cosas, como bien dice Santiago. Avance de Netflix,
salen mucho más baratas las latas extranjeras, las novelas brasileñas, las novelas turcas. Te sale $10.000 un capítulo contra $80.000 mucho más barato. de un Avenida capítulo Brasil en argentino. su momento costó mucho más barato y fue el programa del año. De hecho, los grandes sucesos de los últimos años en cuanto a números han sido Avenida Brasil y Las Mil y Una Noches. Son novelas que han generado furor. No solamente en Argentina, también lo han generado en otras partes de la región. El tema es que hace muchos años, no es de ahora, ¿hace cuántos años, chicos, cuando éramos chicos, valga la redundancia, en la época de Romay, Canal 9 tiene sus típicas novelas de la tarde? Pero ¿por qué no se puede pensar Hace en mucho una tiempo cuota? porque dejaron de ser viables económicamente. Pero no es de ahora, es una discusión muy Santi, vieja esta. te cierro el concepto muy rápido. Sin ideologizar el tema ni politizarlo. ¿Por qué no se puede pensar en una cuota de pantalla teniendo en cuenta que vos en 2007 tenías 80 horas semanales con ficción nacional y ahora tenés 8? Las estrellas, la fragilidad de los cuerpos que ya terminó y se terminó, no hay ficción nacional. Pienso, sin hacerlo ni kirchnerista, ni macrista, ni masista, que se puede pensar en una cuota de ficción nacional, porque si no, pero aparte es cierto lo que decís, siempre fue una industria de excelencia, de exportación. Claro. ¿Saben cuál fue la novela mejor vendida en la historia de la Argentina? No. Una novela producida por Leco, Una muñeca brava. Chiquitita también. Chiquitita, bueno, ni hablar chicos, ni hablar de los productos de Cris Morena que hasta el día de hoy siguen estando en un montón de plataformas. El cine, no te olvides, Santiago, el cine ocupábamos mercados. Pero el tema, Campanongo, el tema es cómo hacer rentable una industria que hace mucho tiempo que se quedó atrás. Apuestas estratégicas. Y después hablemos de industria, porque este canal es un canal que tiene el 100% de la producción nacional. Canal le da de comer a 1000 familias. Y hay otros canales que es todo extranjero. Prácticamente todo extranjero. Bueno, tiene que haber un equilibrio. Sí. Puede Así perfectamente hacer una cuota porque es válido defender razonablemente una industria que ha demostrado ser exitosa y muy eficiente. Señores, esta discusión va a continuar. Equilibrio, qué linda palabra, ¿no? Así debería ser nuestro país un poquito más equilibrado, más justo. Gracias Relojes Polis, gracias Liguria, como siempre impecable la ropa, gracias a los amigos de La Dorita que mandaron un catering espectacular. Gracias Luis Novarecio, figura de esta casa y de la red, por supuesto. Lo vemos el domingo y mañana tempranito también en la red. Sí, señor, muchas gracias por venir. Gracias, Caro. Hasta mañana, pegaditos a polémica. Sigan con Animales Sueltos. Chau.